Bueno, bienvenidos a este webinar de Iron Forex. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana retadora de jueves, eh, donde hay un efecto en cuestión de volumen en los mercados que conforme va avanzando la semana, el volumen puede ir disminuyendo, mas no así las oportunidades. Eh, Y bueno, pues qué decir de un mercado cripto que funciona 24/7. Bienvenidos todos, tenemos nutrida participación, Gilberto, Isaac, Nicolás, muchísimas gracias ahí por lo que me mandaste. Efectivamente, eh, este, qué gusto, qué gusto, qué padre. Eh, este efecto que encontraste en el gráfico del oro dólar, en el gráfico de un minuto. Algo interesante que les quiero comentar de entrada. Es un término que se utiliza mucho y que vale la pena analizar a fondo. Las temporalidades son fractales. Eh, Esto lo que quiere decir es que el mercado se va comportando o el gráfico se va comportando diferente dependiendo del fractal o la temporalidad que estés utilizando. En- para dar un ejemplo, en un gráfico de un día podemos tener una tendencia alcista, la cual a través del fractal de una hora está teniendo un retroceso a corto plazo. Pero a su vez el de una hora tiene un fractal de un minuto en el gráfico de un minuto donde está teniendo un ascenso vertiginoso justo en ese instante. Entonces, podemos operarlo bajo las mismas características de lo que estamos viendo, aun cuando hay elementos a tomar en consideración. Cuando operamos de forma scalper, estamos trabajando con un gráfico de bajo pipaje. A ver si me explico. Las velas, aunque aparentemente puedan parecer grandes, son pequeñas. Y el movimiento de pips que estamos teniendo en ese instante no es significativo. Entonces, un elemento a tomar en consideración es que al nosotros querer aprovechar movimientos pequeños del mercado, muchas veces nos tendríamos que salir de una gestión de riesgo profesional a colocar una posición ligera o bastante más grande de lo que normalmente haríamos para que de alguna manera valga la pena el trabajo. Por dar un ejemplo, si yo opero 2 horas en un gráfico de un minuto, que ya es exagerado, o sea, ya estaríamos hablando básicamente probablemente de media hora, el, la tendencia que estoy persiguiendo en ese momento, que por ser un gráfico de baja temporalidad no entraría dentro del término tendencia, sino movimiento, aun cuando se comporta exactamente igual. Ese movimiento equivale a, vamos a decir, 10 pips. Entonces, si yo colocara una posición tradicionalmente conservadora, ganaría $3, ¿no? Entonces, probablemente tengo que colocar una posición 10 veces más grande para ganar 30. Entonces, nos salimos de la gestión de riesgo y esto puede tener su precio. O sea, hemos escuchado de traders que se levantan a las 4 de la mañana y operan 2 horas y dicen, bueno, pues gané 200, $300, ya hice lo del día, ¿no? Como si fuéramos a pescar.
Y suena muy bien, suena muy atractivo, pero no todos los días lo vamos a poder hacer. Y con lo que más tenemos que tener cuidado es con la posible pérdida que podamos tener. Eso puede ralentizar o alentar nuestro trading semanal, porque si tenemos una pérdida fuerte, nuestra atención va a estar concentrada en recuperar esa pérdida para a partir del miércoles, jueves o viernes buscar la utilidad. Entonces, hay un refrán que dice, a mayor temporalidad, mayor confianza te da el patrón. O sea, sí podemos encontrar patrones definidos en gráficos rápidos, pero son más inestables, son más efímeros, son eh, patrones que duran poco. Eh, Tarea, como en este caso relataba yo el gráfico de Nicolás, en un gráfico rápido dura poco. O sea, para cuando ya pasó una hora, las condiciones del mercado son totalmente diferentes. Esto, con esto no nos lleva a, oigan, no hagamos scalping, porque podemos ser los cuatro tipos de traders, dependiendo de las oportunidades que encontremos. Eh, Aun cuando las utilidades chonchas sí las recomiendo en gráficos más lentos. Eh, es más confiable el patrón. De pronto se tiene la impresión de que el dinero no está fluyendo a la velocidad que quisiéramos. Y a veces va a suceder. Pero analicemos un poco la técnica de Warren Buffett. Si él compra acciones de empresas que para nosotros pudiera parecer un misterio de por qué utiliza acciones de Dunkin' Donuts en lugar de Tesla, es porque él encontró una oportunidad de compra en esas acciones. ¿Ok? Ahora, si él proyecta y tiene a través de Berkshire Hathaway utilidades del 20-25% anual, eso quiere decir que generó el 2% mensual, que en muchos sentidos, de pronto para Forex podría parecer como, oye, espérame, eso lo genero yo en un día. Sí, pero aquí, digamos, el término a subrayar es la certeza de la utilidad. Y a veces es preferible buscar el 2% mensual certero a un 10% con unos sub y bajas parecidos a los de una montaña rusa. Eh, entonces, las temporalidades más lentas nos pueden dar una mayor certeza, sí, nos pueden dar mayor permanencia de nuestro estudio y de nuestra tarea, porque hemos dicho, el trader que hace su tarea y mientras más a fondo sea esa tarea, más probabilidades tiene de éxito. ¿Ok? Estamos viendo sistema de canales con 5 patrones donde ya vimos tendencia alcista, tendencia bajista, movimiento lateral, lo dejamos a un lado y el día de hoy vamos a ver patrones de reversión. Estos, desde mi humilde punto de vista, siempre están ligados al hombro, cabeza, hombro, como rey de los patrones de continuidad, de reversión, perdón. Y uh, el martes de la próxima semana vamos a estar viendo patrones de continuidad. En cuanto a patrones de continuidad, eh, generalmente lo que hace el precio es hacer una pausa para después continuar con la tendencia y el rey de los patrones de continuidad es el triángulo.
tres o cuatro variables. Y en patrones de reversión, el hombro, cabeza, hombro siempre está presente. O sea, yo puedo agarrar aún en este gráfico muy sencillo, muy simple. eh, es como dicen, ¿no? A las pruebas me remito. Siempre voy a tener esto. O sea, aun cuando el hombro derecho aparezca muy abajo, sigue siendo un hombro, cabeza, hombro. Eh, Ahora, lo importante es detectar el patrón de reversión, em, independientemente del nombre que le pongamos. Y vamos a ver algunos nombres de ambos sistemas, como puede ser en cuestión de patrones de continuidad. Podríamos decir como si estuviéramos hablando de una kermés, ¿no? Triángulos, banderas, banderines, cuñas, rectángulos, casi casi matracas. En patrones de reversión, obviamente aparece hombro, cabeza, hombro primero, pero podemos hablar de triples techos y fondos, dobles techos, punta B, cúpula o platillo, diamante. Vamos a ver qué tanto podemos alcanzar a ver el día de hoy, porque por ejemplo, el patrón diamante es un hombro, cabeza, hombro derecho, o sea, de alcista a bajista, combinado con un hombro, cabeza, hombro invertido, que cuando se presenta en partes altas va a tender a la reversión hacia abajo y cuando se presenta en partes bajas va a tender a la reversión hacia arriba. Entonces, eh, lo que a mí nunca me va a dejar de sorprender y que por supuesto me puede enchinar la piel es ver cómo muchas veces estos patrones se presentan de forma geométricamente exacta. Y quiero hacer la anotación de que muchas veces las estructuras que se presentan en criptomonedas, y chequen esto, tienes dos tipos de paridades de criptomonedas. Yo considero las criptomonedas un submercado de Forex porque sigue siendo la misma estructura, las paridades, pero con un avance adicional. En estos dos tipos tienes la moneda institucional, o sea, el dólar o el peso mexicano o el colombiano, peso colombiano, en fin, o venezolano, combinado con el Bitcoin, por ejemplo, con el Ethereum, ¿no? Y ahí estás hablando de fundamentales muy especiales, o sea, estás hablando de los fundamentales macroeconómicos, sociopolítico, económicos de los Estados Unidos, combinado con la estructura tecnológica y legal, o sea, aceptación del Bitcoin, por ejemplo. Y después tienes cripto frente a cripto, o sea, fundamentos totalmente pertenecientes a ese universo. He podido observar, al igual que otros traders, que los patrones en criptos, sobre todo cripto frente a cripto, son mucho más, eh, ¿cómo te diré? Más exactos, eh, más predecibles, como que más leales, o sea, todavía tienen un grado mayor de respuesta favorable que eventualmente en Forex, donde de pronto el mercado puede ser manipulado rápidamente. Y aquí hay una combinación, y lo digo entre paréntesis, que resulta interesante y al mismo tiempo, creo yo, peligrosa, ¿no? Para nosotros los traders, porque tenemos una combinación de amistad, por supuesto,
mucho más amplia de lo que nos imaginamos o de lo que sabemos entre Trump y Elon Musk. Pero hubo un movimiento de Elon Musk hace ya algunos años que podría repetirse y que fuera fácilmente aprovechable por ambos y sus familiares y sus amigos. No sé si recuerdan cuando, bueno, para empezar, el creador del Dogecoin es Elon Musk y sabemos que Trump también ha creado su propia criptomoneda, donde en estos momentos no tengo el nombre, pero ¿qué fue lo que hizo Elon Musk? Él, un viernes, en un reality show, habla de que él creó el Dogecoin o Dogecoin, pues no tenía nada que hacer y fue algo así como un pasatiempo, pero que él considera, en ese momento, mencionó que él consideraba que esa moneda no vale mucho. El precio del Dogecoin se desplomó. Ahora, analistas financieros y traders observan ese movimiento y dicen, esto está muy raro. O sea, ¿quién en su sano juicio baja el valor de su propia moneda? ¿No? Tiene que tener, o sea, el señor no da paso sin guaracho. El Trump Coin, muchas gracias. Ok, suena lógico, hasta lo iba a decir, pero dije, bueno, me lo guardo por si no fuera así, pero imagínense el peligro, lo pongo todavía entre paréntesis, del Trump Coin compitiendo contra el dólar, cuando el señor tiene influencia sobre el dólar. O sea, eh, por alguna razón no está contento con Jerome Powell y hasta quisiera despedirlo. Entonces, será porque Jerome Powell no es su empleado. Me suena lógico. Pero el caso es que eh, analistas ingleses se dan cuenta que Elon Musk baja el valor y dicen, es porque el señor está comprando y porque buscó bajar el precio para comprar barato. ¿Y qué creen que va a querer hacer? Pues va a querer que el precio suba para vender caro o para mantener posesión de las monedas. El caso es que a la semana siguiente, y no sé si lunes o martes, el señor da un anuncio en el que ahora el Dogecoin es aceptado para comprar automóviles Tesla. Y hay unas cosas increíbles. Les invito a ver estos videos, porque Tesla ya no solo fabrica autos, seguramente han visto que fabrica casas inteligentes prefabricadas. O sea, estoy seguro y tengo certeza de que va a llegar el día en que tú puedas comprar tu casa por Amazon. O sea, es increíble. Y solamente necesitas el lugar donde la vas a colocar. Pero no solamente eso. Se pueden poner ruedas, o sea, se puede montar a una especie de remolque, te la puedes llevar. O sea, no está todavía tan fácil porque sí es bastante grande, pero el caso es que tiene autonomía. No me hagan caso porque creo que sí requiere conexión de agua, pero en cuestión de luz es autónoma con celdas solares y está preciosa. O sea, de verdad. Y, y su costo es razonable, ¿no? Entonces, si este tipo de mm, artículos, casi commodities, eh, empiezan pues a hacerse comunes. Am, pues él imagínate que dice, ay, mi Dogecoin ahora lo puedes utilizar para comprar lo que quieras de Tesla. Y con información privilegiada entre ambos, entre Trump y Elon Musk. Imagínense, o sea, que ahora el Trump Coin esté aquí por abajo y que pueda decir, oye,
ahora van a poder utilizar Trump Coin para comprar automóviles Tesla. Ahí el precio sube, ¿no? ¿Y quién creen que son los poseedores mayoritarios de Trump Coins? Pues toda la familia Trump y toda la familia Musk. En fin, eh, pero el caso es que este tipo de comportamientos, por lo menos cuando el mercado está operando en condiciones regulares, se presentan en base a estos patrones. Nos da ventaja, sí, y tenemos otra gran ventaja como traders, que viene siendo nuestra gestión de riesgo. O sea, tú blindas la posición y si al señor se le da la gana dar un anuncio contrario, tú estás protegido. Pero si de pronto el anuncio sale, esto va como catapulta. Eh, Podemos utilizar gestiones de riesgo mucho más agresivas, sí, siempre y cuando nuestro nivel de certeza sea prácticamente cercano al 100%. Varios traders ingleses se independizaron económicamente durante ese fin de semana que les comento, porque compraron una cantidad bárbara de Dogecoin, sabiendas que el precio había sido bajado por el propio dueño. Entonces, eso te habla de pues el nivel de inteligencia que necesitamos utilizar para hacer nuestras operaciones, que seguramente fue la continuación de eh, una tendencia alcista en el Dogecoin. Bueno, fue un bajón, que fue el retroceso y después subió. Eh, la próxima semana vamos a ver triángulos a partir del martes y vamos a ver el grado de predictibilidad que nos puede ofrecer y dentro del hombro, cabeza, hombro. También opera un triángulo. Entonces, vamos a verlo porque esto se pone bueno y cada vez mejor. Em, Vamos a ver la anatomía de un hombro, cabeza, hombro, la cual ya fue descrita en el webinario pasado. El factor tiempo es el que te da la confiabilidad en el patrón. Y tenemos, por ejemplo, déjenme llegar a uno de los... A ver, aquí viene una pregunta interesante y me pueden contestar por el apartado de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que ven aquí? Y si aquí tuviéramos, digamos, una ejemplificación de un proceso de debilitamiento y reversión de la tendencia, ¿en qué fase vamos? Sabemos que son cuatro. Podría ser fase uno, fase 2, fase 3 o fase 4. Siéntanse tranquilos de poner la respuesta que quieran. No les voy a, este, no les voy a pedir que esto no de ninguna manera es un examen, pero también me pueden decir, mira, así a simple vista no es muy claro qué es lo que yo les sugiero que hagamos. Y esto va en particular también para Nicolás, porque es justo lo que tiene en su gráfico del oro, donde seguramente ya rompió hacia abajo. Eh, Tienes el canal alcista, tienes la línea de retorno y esta carátula ya te da la información que tú necesitas para poder observar qué es lo que está haciendo. Yo a esto le aunaría el poner líneas de regresión lineal para
determinar el comportamiento que está teniendo, justo al punto donde se encuentra ahorita. Siempre les recomiendo que conecten con el último punto en el que se encuentra el gráfico. Esto va cambiando, por supuesto, pero eh, y si lo pones con zigzag, el zigzag lo va siguiendo de forma automática. Entonces, esa herramienta es extraordinaria. Yo no sé por qué de pronto el gráfico ya no tiene los indicadores de ejemplo, o será que MetaTrader debería empezar a venderlos, no sé. El punto es que tú siempre puedas irle siguiendo el paso, digamos, al gráfico. Eh, y aquí ya está la respuesta. O sea, no hay que echarle mucho cerebro. Tenemos el flamazo, fallo de la oscilación y ruptura de línea de tendencia. Entonces estás en fase 3 de retroceso y reversión. La reversión todavía no está confirmada. Y aquí estamos en una zona de turbulencia desde punto de vista aeronáutico, si quieren. Eh, yo, ya estando en este nivel, o sea, tenemos que haber entrado en corto aquí o acá y la ruptura de la línea de tendencia te dice que vas por buen camino. Pero aquí, si entras en corto aquí, no estás en ventaja, porque en el momento en el que el precio, o sea, en el momento en el que el precio rompe la línea de tendencia, en automático estás en movimiento lateral. Entonces, no es el lugar ideal, aunque tú sabes que tienes altas probabilidades de que esto rompa, digamos, hacia abajo, pero no estás en una situación de ventaja. O sea, yo les invito a que seamos más exigentes en nuestras decisiones y lo va a pagar, o sea, te va a rendir frutos. Eh, porque desarrollamos el temple del general que no solamente no lanza su ejército hasta tener ventaja, sino que los generales también van programando eh, el uso de su fuerza bélica, por así decirlo, ¿no? O sea, si yo suelto una pequeña caballería para que el enemigo masacre y va a haber casualties, ¿no? Pero el punto es el que se haga la retirada para que envalentonado el enemigo lo coloques justo en el lugar que es como una trampa, para en ese momento ahora sí soltar todo el ejército. Es una técnica antiquísima, usada en todas las guerras, ¿no? Y los ejércitos siguen cayendo en ella, o sea, es increíble. Pero el punto es que actúes cuando tengas ventaja, ¿no? Y se requiere el temple, y este ejemplo lo pongo porque me encanta, o sea, eh, tienes al ejército enemigo atacando a todo galope, ¿no? Y entonces los arqueros del otro lado, con sus arcos y flechas, la flecha ya en llamas, ¿no? Y los soldados nerviosos, ¿no? De ver ese tumulto de 3,000 jinetes aproximándose, ¿no? Y el general, o sea, y lo dicen hasta en inglés, ¿eh? Hold on, don't fire, hold. Y todo. Tú estás, hasta tú como espectador, ¿no? Estás así de, ya, dispara, dispara. Y el otro, aguanta, porque está midiendo la distancia en la que van a caer las flechas. O sea, porque además hay un círculo de fuego
vaya, un círculo de combustible en donde el ejército enemigo tiene que estar adentro para prenderlo, ¿ok? O sea, si lo lanzas antes, se prende antes y ¿qué es lo que hace el enemigo? ¡Ah! Se frena y se, ¿no? Y le da la vuelta. Si lo haces después, pues ya se prendió allá, pero el enemigo viene para acá. O sea, tiene que ser quirúrgicamente exacto para que cuando empiecen a entrar los primeros caballos o ya muy cerquita, porque está calculando hasta el tiempo en el que tardan las flechas para llegar ahí, y se prende y se genera el círculo de fuego rodeando a todo el enemigo, y ahí se acabó la batalla. Aquí es igual. O sea, miren, para ser totalmente franco, yo creo que yo sí hubiera entrado en corto en base a esta vela, que tienes una mecha enorme donde aparte hizo el fallo de la oscilación. Entonces, con el fallo de la oscilación, yo sí entro en corto, ¿ok? Que después se mantenga aquí, tenemos altas probabilidades de que haga esto y cuando rompe el soporte, confirma la reversión. Si gustan anotarlo, hombro, cabeza, hombro que no rompe, generalmente se convierte en banderín. Y aún como banderín, tiene altas probabilidades de romper hacia abajo. Quiero que vean el triángulo que se forma aquí, que es una proto línea de tendencia bajista, pero su ángulo todavía no es tan pronunciado, pero ya es un triángulo. Y es un triángulo bajista porque el soporte, como pueden observar aquí, es horizontal. Me voy a adelantar un poco al webinar del martes de la próxima semana. Algunos de ustedes esta información ya la tienen digerida. Lo único que requiere es práctica para que lo tengan muy bien aterrizado. No es casualidad, o sea, esto es un patrón que se está llevando a cabo y nos ofrece muchísimas ventajas. Miren, tres características de los triángulos, si gustan anotarlas, por favor. El triángulo siempre va a romper aproximadamente a 3/4 partes de su cuerpo. O sea, por ejemplo, checan esto. Ay, no quiere, porque aquí. Chequen esto. Es casualidad de que de pronto pueda romper ahí. Se nos puede enchinar la piel de ver cómo la combinación de una línea con el soporte invita a que la vela roja pase justo por ahí. Es impresionante. O sea, que haga esto. Eh, y ¿Es esto una forma de explicarnos el por qué de pronto apareció ese Marubozu justo ahí? Sí. Entonces, rompe a 3/4 partes. Número dos, la distancia del primer desplazamiento será generalmente el ancho del triángulo, que no viene siendo otra cosa más que el ancho del canal. O sea, si yo tengo una línea de retorno, no me salió bien, así, pues esto es lo que se va a desplazar y muy probablemente va a seguir haciendo contacto con la misma si es una tendencia fuerte o de hecho la va a superar. Entonces, esa es la segunda característica. La tercera es que justo en el lugar del vértice es cuando tenemos las más altas probabilidades de que por lo menos se alcance la utilidad del primer desplazamiento. O sea, en pocas palabras, eh, que se alcance el ancho del canal justo al momento del vértice. Entonces, ¿es esto algo que puede aumentar nuestras capacidades
de predicción de los mercados, ¿sí? ¿Cómo le dicen a Warren Buffett? El oráculo de Omaha, ¿no? Para la gente que no sabe nada de esto, pues el señor es un dios, o sea, lo que él dice se cumple. El señor hace su tarea, igual que su equipo, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos nuestra tarea, podemos decir, oye, ¿qué crees? Mira, el eurodólar se encuentra en estos momentos en niveles de 1.15, pero muy probablemente para la próxima semana va a estar en 1.13 para el jueves de la próxima semana. Entonces, Nicolás o Isaac, Gilberto, alguno de de todos los presentes, dices, estos señores ya tomaron clase con Carl, ¿no? Silvano, ya se la saben. Ojo, en algunas ocasiones especiales sí va a suceder tal día. En otras va a suceder un poco antes, con lo cual, mira como digo, o a lo mejor un poquito después. O sea, tal cual. Pero sucede, ¿ok? Y en los gráficos, y aquí viene la invitación, vas a tener combinaciones de patrones. O sea, el movimiento de pronto ascendente del eurodólar dentro de su tendencia alcista, los movimientos más fuertes ocurrieron cuando tocó la línea de tendencia que se combinó con un triángulo, la ruptura de un triángulo alcista. Entonces, la detección de los patrones de reversión o triangulares de continuidad a tiempo nos dan ventajas sobre el mercado para colocar posiciones. Son los rompimientos, tanto de confirmación de patrones de reversión como los que estamos viendo, o los patrones de continuidad como el triángulo. Buenos puntos para nosotros colocar posiciones, sí. Y de acuerdo a lo que vimos en Fibonacci, aquí les va una proyección de una prox de probabilidades. La ruptura de un patrón triangular o de reversión es similar a la ruptura de un canal y es la ruptura de un canal. Tal como dijo Charles Daw, hay altas probabilidades de que se desplace el ancho del canal en esa dirección. Pero las probabilidades son brutales a la mitad del ancho del canal. O sea, si se produce la ruptura del canal, entonces tienes un 80, entre 70 y 80% de probabilidades de que por lo menos llegue a la mitad del ancho del canal. ¿Por qué? Porque coincide la mitad del ancho del canal con el desplazamiento del 161% de Fibonacci. Son muy cercanos. Entonces, eh, podríamos decir, oye, pero a la mitad del ancho del canal no voy a tener mucha utilidad, dependerá de la temporalidad en la que tú encuentres el patrón y que se haya producido, ¿ok? A mayor temporalidad, mayor pipaje. Imagínense un triángulo mensual. Ok, ya me están captando. Entonces, eh, son el terreno fértil para un double play. Colocas una posición con target de take profit a la mitad del ancho del canal, la segunda con el take profit del total del ancho del canal. Y el jiu-jitsu, que ya se lo saben, y si no lo vuelvo a plantear, es en el momento, y se los pongo tal cual, en el momento en el que se active el primer take profit, blinda la segunda.
Y se los digo porque el mercado es muy reactivo. Yo no sé si todo el mundo estemos haciendo lo mismo, y muy probablemente, pero el caso es que solo se activa el primer take profit y de pronto empieza a aparecer la vela roja. Todo, 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 todo. Entonces, pone el take profit, pone el stop loss de la segunda en cero y blíndala. Y no les miento, o sea, muchas veces me ha pasado que no termino de blindar la segunda posición cuando me sacan cero, lo cual no es malo, porque tú ya tienes la utilidad de la segunda, digo, de la primera, ¿ok? Si te da un poco de aire y regresa, puedes sacar la segunda posición con la misma utilidad de la primera y ganaste el doble. Y en muchas ocasiones continuará y cerrará con el segundo take profit y vas a tener lo de la primera más lo de la segunda. Hiciste trading como los reyes, ¿ok? Ahora, eh, quiero llegar a dos puntos antes de que nos coma el tiempo. Eh, Uno de ellos relacionado con el doble techo. Primero me voy a ir al doble techo. Si quieren que les mande esta presentación, con mucho gusto se las hago llegar. La distancia de recorrido de la utilidad generalmente es el alto de la cabeza, que viene siendo el ancho del canal anterior. Entonces, esto nos puede ayudar a establecer take profits, por supuesto. Me voy a, me voy a ir al doble techo por una razón interesante y después me voy al bull trap y al bear trap. Esta presentación con mucho gusto se las puedo hacer llegar. Este es triple. Prefiero profundizar primero en esto. Mire, cada que estés analizando un gráfico, ve relatando la historia de lo que estás viendo. El conocimiento de la historia nos habla de qué fue lo que pasó para que entiendas mejor qué es lo que está sucediendo en este momento y te puede ayudar a pronosticar qué es lo que va a suceder después. Y en base a eso vamos a hacer dinero, ¿ok? Eh, Aquí tenías a los toros subiendo por la pradera, cantando felices el himno de las utilidades. ¿Ok? Todo pan pianito. Esa historia de vivieron felices para siempre no funciona en los mercados. Entonces, pero sí vivieron felices para siempre, siempre y cuando sepan cuándo entrar, cuándo salir y cuándo no hacer nada, ¿no? Entonces, esto continúa y antes de producir la, el fallo de la oscilación, rompe la línea de tendencia. Esto es fascinante, porque en automático ya estás en movimiento lateral, sin ni siquiera ver cómo sigue. O sea, tú ya sabes cuáles son las velas que continúan de indecisión, de fibrilación, porque el mercado se destanteó, porque rompió la línea de tendencia. ¿Ok? Ahora, el mercado continúa y hace esto. Es muy parecido a un bull trap. El hombro derecho es del mismo tamaño que la cabeza. Y esto saca de onda a la gente, ¿no? Dice, no, entonces no es hombro, cabeza, hombro. Ok, no es hombro. Para mí sí lo es, porque les voy a mostrar cuál es el secreto de por qué les puedo decir categóricamente que se trata de un hombro, cabeza, hombro. Miren. Aquí topa con esta resistencia de concreto, pero tenemos también este soporte que no me quedó muy bien, pero bueno, lo voy a poner así. Y voy por la siguiente línea. Eh, las líneas punteadas estaban mejor. Y hace esto. Ahora, quiero que observen, fíjense, cómo es tan importante ser observadores. Batallas se han ganado por ser observador o perdido por no ser observador, por no hacer las cosas con cuidado
Imagínense si los troyanos no hubieran cantado victoria tan rápido cuando vieron el caballo de Troya como una ofrenda a su victoria. Pues está muy raro, ¿no? Dejan este monstruo gordo y pesado aquí en la playa. ¿Qué sentido tendría? Quémenlo. Imagínense el griterío de todos los que estaban adentro. Eh, pero ahí van, ¿no? Y lo meten hasta dentro de su fortaleza, ¿no? A nadie se le ocurrió escuchar a ver si se oía algún estornudo allá adentro, ¿no? Oye, si está gordo el caballo, ¿qué trae adentro? Algún ruido se tuvo que haber escuchado, por el amor de Dios, o sea, ¿no? Este, pero cayeron en la trampa. Entonces, aquí hay una trampa implícita. Miren, quiero que vean esto. Eh, Decimos, una tendencia es fuerte mientras el precio esté tocando la línea de retorno. Pero quiero que me digan, ¿dónde está este pico en relación a la línea de retorno y si está cerca o está lejos o se ha alejado? Y si se ha alejado, es esto, un fortalecimiento de la tendencia o una debilidad. ¿Me explico? Y aquí es donde viene la historia del bull trap. Miren, y les voy a decir cómo nunca vamos a caer. Bueno, el decir nunca es peligroso, pero donde no trataremos de caer nunca, porque el mercado hace trucos. Miren, eh, de pronto sube demasiado, pero ¿qué crees? No hace contacto con la línea de retorno y lo que hace es esto. Pero, oye, el hombro derecho está más alto que la cabeza. Sí, pero la cabeza sí superó la línea de retorno, pero el hombro, aún siendo más alto, no lo hizo. Te está diciendo algo de entrada. Por supuesto, nunca entrarías en largo aquí arriba, porque estás en total desventaja. O sea, esto era para haber entrado aquí o acá o acá o acá, pero nunca aquí arriba. ¿Me explico? Entonces, los que se van con este bull trap, les toca todavía curtirse más en los mercados, ¿ok? Ahora, ¿es esto un buen momento para salir? Sí. ¿Es esto una señal de fortaleza o debilidad de la tendencia si todavía estamos dentro de ella? Pues de debilidad, porque en el peor de los casos también puede ser una cabeza del hombro cabeza a hombro, pero en este caso le resultó ser el hombro derecho, cosa que se confirma apenas cuando rompe este soporte. ¿Ven a dónde voy? O sea, el hombro cabeza a hombro se sigue produciendo aun cuando el hombro derecho es más grande que el izquierdo. Ahora, oye, Carl, pero esto no es geométricamente exacto, está sujeto a una interpretación, yo diría, eh, no precisa. Va, les tomo el punto. Entonces, tómenlo como un doble techo, tal cual como está aquí. Ok, de todas maneras, el resultado es el mismo. El caso es que vota para en sentido contrario. Son estos dos momentos, buenos momentos para ir en corto, sí, una vez que rompe, una vez que tienes un patrón de piercing, una vez que tienes velas que te están dando la señal para entrar en corto, donde la ruptura de la línea de soporte viene siendo la confirmación tan anhelada que estábamos buscando. Correcto. Ahora, todo lo que vemos en la parte superior aplica para la parte inferior también.
donde tenemos los patrones de reversión invertidos. O sea, lo que sería un famoso doble fondo. Y podríamos decir de forma simplista, ay, es lo mismo, pero al revés. A mí me encanta la forma de simplificación de los traders brasileños, porque para ellos un doble techo es un patrón M, ¿no? Ahí está la M. O el patrón de reversión del doble piso es un patrón, híjole, ¿cómo le dicen allá? Es que la B es vírgula, tiene otro nombre, pero el caso es que es W. O sea, entonces tienes el patrón de doble piso o W. Va. Es este un hombro, cabeza, hombro invertido. Vamos a verlo. O sea, Cal dice que sí. Bueno, vamos a ver si es cierto. Mira, pones tu línea de tendencia bajista, ¿ok? Pones tu línea de retorno. Y Cal tiene razón. Ve dónde está el pico de la W. O sea, está aquí en la línea de tendencia, donde además solo asoma un poquito y se fue para el otro lado rompiéndola. Bueno, ya la había roto desde aquí. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entenderlo. O sea, la línea de tendencia que era resistencia diagonal, una vez que se rompe, se convierte en soporte diagonal que el precio seguramente va a probar, ¿no? En un intento desesperado por seguir bajando, topa, rebota y ¿qué produce? El fallo de la oscilación. Entonces, aún estando del mismo tamaño es fallo de la oscilación, sí, señor. Y es buen punto para entrar en largo, ¿ok? Y tienes todo esto de ganancia y la ruptura de la resistencia es tu confirmación. Ahora, de acuerdo a nuestro protocolo de acción y reacción en canales, si no rompe el canal, o sea, haz de cuenta que llega, pum, pega, ¿no? Y hace un harami o una vela de retroceso más pequeña. Podemos poner dentro de nuestro protocolo salte, ya con esa utilidad, ¿ok? Y casi garantizado, también puede pasar que al día siguiente, pum, te salió la vela de continuidad, ¿no? Entonces, ante esas situaciones de duda operativa, no cierres toda la posición, cierra la mitad, por lo menos ya tienes esa utilidad y dejas la otra mitad para una de dos, sacarte en cero porque ya estás blindado o generar un extra de utilidad que no hubieras tenido si no hubieras amarrado, si no hubieras dejado por lo menos la mitad, ¿ok? Entonces, ¿es esto una especie de Call of Duty? Sí, ok. Y a mí me toca hacer el francotirador guía donde vamos corriendo y yo les voy diciendo, aquí agáchate, asómate con el espejito para que no te revienten el casco, ¿no? Y sigamos, sigamos. Entonces, es el tener la minucia de observación para, de acuerdo a lo que tú vas viendo, porque estamos haciendo trading en base a percepción, ¿no? Que tú detectes estos patrones. Ahora, rápidamente. Eh, a lo mejor han escuchado los 4 niveles de competencia. Lo voy a decir, podría dedicar un webinario entero a esto. Es el nivel el primero es incompetencia inconsciente. Si gustan anotarlo así, inconsciente. La segunda es incompetencia consciente. La tercera es competencia, espera, ¿cómo es? Incompetencia consciente, luego viene la competencia consciente, es la tercera, ¿ok? Y la cuarta es competencia inconsciente. Eh, lo único que nos distancia de cada nivel de competencia, y esto aplica a todos los rubros de nuestra vida, es la repetición.
la práctica. O sea, es en serio. O sea, necesitamos practicar diario para ir subiendo el nivel de competencia. Esto quiere decir que para pasar del nivel 2 a nivel 3 de competencia consciente, necesitas uh, del nivel 2 al nivel 3, 2000 repeticiones. Del nivel 3 al nivel 4, ya para que tú puedas operar en automático, ¿no? Donde tu mente coloca las líneas antes de que las pongas, se requieren 10,000 repeticiones. Y hay un nivel extra que he adicionado. O sea, este no está en los cánones clásicos de coaching. Es el nivel de la maestría, que por lo menos requiere 100,000 repeticiones. ¿Podemos generar nivel de maestría en patrones? Sí. Eh, ¿Cuál es el mejor sistema de trading? El que te funcione. Porque de pronto vas a encontrarte con traders que te van a decir, no, yo utilizo order flow. Y no es malo, o sea, el order flow es maravilloso. O yo utilizo footprint. Wow, ok. Este, o HFT, ¿no? High Frequency Trading, wow. Eh, pero es como un Sherpa, ¿no? Este, como ejemplos que les he puesto. Eh, Alpinistas pueden llegar con sistemas muy sofisticados de medición climática, ¿no? Y el Sherpa nada más le hace, no, no subamos. Entonces, no, es mal día, porque el señor huele la tormenta antes de que llegue. O sea, dices, "No, no, esto es para reventarte el fusible, ¿no?" Es como tratar de Ay, bueno, es que aquí en México se vendieron unos aparatos que funcionaban con la energía corporal en las Fuerzas Armadas, para detectar dónde había de pronto narcóticos escondidos, ¿no? Y nunca encontraron nada y costaron cientos de millones de dólares. Pero si comparas eso con el olfato del perro que está entrenado, que utiliza para que se sienta cuando encuentra algo, este, ese es el sistema que funciona y les sale 1000 veces más barato, ¿no? Aquí es igual. O sea, si tú aprendes a ser el perro sabueso que detecta las oportunidades, puedes tener un sistema tan o más exitoso que muchos otros traders. Ahora, oye, ¿y por qué no es tan millonario como Warren Buffett? Bueno, pues porque le falta tradear con ese capital. Si de pronto ya tradeamos con ese capital, el porcentaje de avance se vuelve exponencial, ¿ok? Y entonces cuando viene la pregunta, ¿se puede vivir del trading? Sí. Y muchas veces, con un solo trade al mes, puedes estar del otro lado, ¿me explico? Y ahora imagínate cómo es que esto puede influir en tu sistema emocional, ¿no? Si tú sabes que con un solo trade puedes vivir, pues probablemente no hay ese estrés de estar operando diario, ¿no? Eh, entonces, todo depende del plan que vayamos armando, ¿ok? De los porcentajes, de tu proyección a libertad financiera. Con esto cierro el webinario de hoy. Si tú en un día produces el 1% de tu capital, y no pondría en un día, yo lo pondría en una semana para quitarle estrés también. Esa semana tú ya eres un 1% libre financieramente hablando. Ahora, si tú eso se lo vas sumando a cada semana, quiere decir que en 100 semanas tú ya puedes ser libre financieramente hablando. Puedes hacer tu plan a 2 años, no solamente puedes, debes.
¿ok? Para que cuando tú llegues al punto que tú quieras llegar, no lo hagas porque fue casualidad, sino porque tú lo programaste y tú fuiste haciendo las correcciones necesarias en el camino para llegar ahí. Entonces, ahí lo dejamos por lo pronto. Les agradezco muchísimo toda su atención y toda su participación de todos, Gilberto, Isaac, Nicolás, Silvano y todos los participantes de forma anónima. Los veo el martes de la próxima semana. Les mando igual, trompetas, aplausos, porque somos equipo, señores. Entonces, ah, vamos a seguir adelante. Este, por favor, estemos conectados el martes de la próxima semana a esta hora. Los triángulos son una maravilla. Eh, ya les di un anticipo. Váyanlo viendo, vuélvanse cazadores ahora de patrones de reversión y patrones de continuidad. ¿Ok? Eh, los patrones de reversión pueden fortalecerse enormemente con el segundo libro de Al Brooks, de Aprovechando Reversal Patterns, ¿no? Que está en inglés. Y los patrones de continuidad son elemento crucial del primer libro de Al Brooks, que tiene que ver con tendencias. O sea, en una tendencia, dentro de la tendencia, se van rompiendo los triángulos. Y eso es justo lo que vamos a ver en el próximo webinario. Órale. Un fuerte abrazo a todos. Tengan todos un muy buen fin de semana. Estamos en contacto, señores. Fuerte abrazo. Escríbanme. Saludos. Chao, chao.